Sí, hola. Buenas tardes. Vemos que hay algunas personas al fondo. Aquí hay sitios, en las primeras filas hay varios sitios libres. Sí, hubiésemos sacado sillas, pero vemos que aún quedan unas cuantas butacas. Si no tenéis miedo escénico a estar tan cerca de nosotros, nos vais a escuchar y oír mejor. Bueno, muy buenas tardes. Me preguntaban algunas personas las próximas sesiones que vamos a tener. Las teníamos cerradas, pero esta mañana un problema de fechas nos ha caído una y solo os podemos anunciar que el 15 de abril vamos a tener una hora la segunda quincena de marzo, pero os decimos la del 15 de abril, que va a ser la siguiente de esa. Va a estar aquí Domingo Villar con nosotros. El 15 de abril. Iba a ser el 11 de marzo, pero también hemos tenido que cambiarlo. Y va a haber una antes de esa que os anunciamos por correo electrónico, ¿vale? Os anunciaremos las dos. Así que el 15 de abril, Domingo Villar, y otra que os diremos muy pronto, en unos días. Pero bueno, hoy está con nosotros Bernardo Atxaga, a quien yo creo que todos vosotros conocéis, y aquí tenemos una muestra de algunos de los libros de Bernardo, de los muchos libros maravillosos de Bernardo Atxaga. Para nosotros es un motivo de orgullo que esté hoy con nosotros y que además se da otra maravillosa coincidencia, que lo comentaremos con él, pero es que Bernardo acaba de publicar un nuevo libro, una nueva novela, que es la que tenéis aquí delante de todo, que se titula Casas y tumbas. Una novela, la tenéis ahí fuera, es una novela, yo os diría, Xavier, yo creo que también os lo va a decir, imprescindible, tenéis que leerla. Él dice que no va a escribir más libros de este estilo, no sé si más novelas, si va a escribir otro tipo de libros, otro tipo de textos, pero es una novela que nos ha dejado fascinados. Yo os aconsejo que la leáis, de verdad. Bernardo Atxaga comentaba que nos hacía muchísima ilusión que estuviese aquí y que además yo, cuando vi que aparecía esta nueva novela, aprovechamos la ocasión para invitarlo, porque, como decíamos de José María Merino cuando estuvo con nosotros en octubre, inaugurando los encuentros de este año, pues Bernardo es de los primeros autores que vino con Xavier y conmigo a este ciclo. Es decir, yo estaba repasando los materiales y que en aquel momento los fotocopiábamos, y yo tengo los dosieres de todos los años, y Bernardo estuvo en aquel momento, en marzo del año 2005, eran los primeros encuentros que hicimos de escritores, y estuve viendo el dossier de los textos que habíamos fotocopiado profesores. Había muchos libros de poesía, como Etiopía, poemas híbridos, algunos textos de su literatura infantil y juvenil, y un texto que acababa de publicar y que a nosotros nos había parecido también una grandísima novela, que era El hijo del acordeonista. Pues han pasado unos cuantos años y la bibliografía de Bernardo se ha ido engrosando, pero de manera yo creo que pausada, comedida, lenta. Él cocina a fuego lento, como podríamos decir, y han aparecido 7 casas en Francia, que es otra novela, Días de Nevada en el 2013, ahora Casas y tumbas, con algunos textos por el medio, como El paraíso y los gatos, esta maravillosa edición que viene en la voz de los poetas, la voz del poeta, que el Círculo de Bellas Artes de Madrid edita con un disco donde se recogen las grabaciones. Bueno, y otros textos que han aparecido por el medio, estos textos más inclasificables de Bernardo, ¿no? Bueno, Bernardo Atxaga yo creo que es uno de los autores, una de las figuras fundamentales de la literatura en el País Vasco, el autor yo creo que más reconocido, más premiado, más traducido a diferentes lenguas, Premio Nacional de Narrativa, 5 veces Premio de la Crítica, Premio de Poesía César de Pavese, bueno, infinidad de premios. El año pasado, Premio Nacional de las Letras a toda su carrera literaria, y un autor que tiene un mundo muy propio, como os diremos ahora. Creó ese territorio mítico que es el territorio de Obaba, un territorio
que está al alcance de muy pocos creadores y que está en la cima de la literatura, como puede estar Comala, como puede estar Celama en Luis Mateo, como puede estar tantos, no sé, Macondo, ¿no? en Gabriel García Márquez, etcétera, ese territorio maravilloso que inunda una parte de su literatura y que ha hecho que Bernardo sea un autor, ha demostrado que escribiendo en lengua vasca se puede ser un autor universal, ¿no? Ya sabéis que Bernardo Atxaga, estábamos comentando, ha tratado muchísimos géneros literarios. Yo os hablé fundamentalmente de las novelas, pero tiene también una parte de poesía importante. Aquí van algunos poemas, ¿no? De hecho, su primer poemario, Etiopía, que es un poemario que data del 79, ya fue Premio Nacional de la crítica en lengua vasca, en poesía. Y después poemas híbridos, también hemos puesto aquí otro poema, este libro de poemas que tenéis aquí, etc. No menor es su producción en el ámbito dramático y sobre todo también en un ámbito que a veces muy conocido de él, ahora estos últimos años menos tratado, pero en la literatura infantil y juvenil, ¿no? Yo creo que tiene textos como Memorias de una vaca, un texto que se ha leído en, yo creo que casi todos los colegios e institutos de España, pero también Xiola y los leones, Xiola y los jabalíes, o ese magnífico perro que era Bambulo, ¿no? Las increíbles historias de ese perro paseante que yo creo que le ha dado tantas alegrías y que tantos niños en este país, primer tomo, Bambulo, recuerdo así vagamente en el Museo del Prado, ¿no? Viendo la imagen allí en el cuadro de Goya, de los fusilamientos, bueno, esa alta literatura infantil y juvenil que ha escrito Bernardo Atxaga, ¿no? Pues nada, como os decíamos al principio, le agradecemos mucho que hoy esté aquí, porque el corredor norte es muy peligroso, la verdad. Hoy el viaje desde su pueblo hasta La Coruña se torna tortuoso, casi como si cruzases a Alabama o a Nevada, que estuviste allí un año. Pero la tortuosidad, hola, buenas tardes. Pero la tortuosidad estaba, lo que yo no sabía, en los primeros 40 kilómetros. Casi no los he podido atravesar, sinceramente. Había tal tormenta que he comentado, bueno, esto es para decir una tontería al principio, ¿verdad? Pues me sentía como en uno de esos túneles de lavado de coches, ¿no? Solo faltaban los cilindros porque el resto estaba allí. Entonces me ha costado muchísimo llegar al aeropuerto, pero bueno, he llegado al aeropuerto y luego vine muy bien, no hay ningún problema. Los aviones han volado bien, o sea que... Bueno, pues después de ese viaje tan tortuoso, desde Vitoria hasta aquí, pues nada, le agradecemos. Lleva desde las 4 de la mañana, pero ha tenido una comida agradable y yo creo que un poco de descanso después. ¿Xavier? Sí, hola, moi boas tardes. Bueno, realmente Bernardo Atxaga perdón, é unha das figuras literarias neste momento na península, no Estado español, realmente, e a raíz diso dos moitos xéneros que tocou con brillantez, como acaba de expoñer aquí Javier. Nestes múltiplos xéneros, por exemplo, temos a poesía. Hai un libro que a mí me parece delicioso, eu penso que sigue vigente, que está en venta todavía, en Visor, unha editorial moi boa para a poesía, Poemas aníbridos. Realmente é un libro que a mí sempre me fascinou, de poemas que eu recomendaría a calquera para ler. E logo tamén incursións como esta edición e outras, Nueva Etiopía. Vos decides Etiopía ou Etiopía? Etiopía. Etiopía, sí. Que colabora con xente vasca impresionante, Miquel Aboa, Muguruza, Rupert Ordorica, é dicir, está o mellor da élite creativa e cultural do País Vasco, porque Atxaga sempre tivo moitas relacións, fixo híbridos, pero tamén fixo relacións intertextuais con moitos xéneros. Realmente é unha figura dinamizadora no País Vasco, na música, en todo, incluso hasta nas artes. Eu recordo que hai moitos anos levabas a Oteiza no teu utilitario, aquel pequerrecho que tiñas hai moitos anos. Oteiza xa era un home moi bello e as conexións, escultura, poesía, narrativa, Atxaga, Oteiza, pois facíanse a través neste caso o chofer era... Él solo hablaba castellano, que debo decir, él solo hablaba castellano.
Y claro, yo hablaba con él en castellano. Y al final de cada viaje de estos me decía, hay que ver qué bien hablas euskera. Era un hombre muy paradójico. Enseñaba mucho Boteiza, sí. Moi sabio, realmente. E, bueno, e ele estivo naquel grupo POT, no que estaban estes artistas e outros, e que foi decisivo para a modernización cultural de certo momento en Euskadi. Literatura infantil xa comentou Javier, ademais son edicións preciosas, tanto as edicións de Xola como as edicións de Bambulo realmente son libros espléndidos, ademais da escrita do autor, libros magníficamente editados, que sempre iso agrada tamén moito nunha biblioteca. E logo, ensaio ten moitísimo, ten prosas de xénero variado, eses híbridos que dicíamos, porque a saga é un home moi creativo, é un home que lle dá moitas voltas aos xéneros e fai moitas veces uns artefactos literarios que nos sorprenden pola súa extraordinaria originalidade, o plantexamento e a óptica con que o realiza. E logo, claro, na narrativa longa e breve, tanto no conto e o relato como na novela, pois ten unha obra espléndida. A saga é unha persoa de unha elevada formación, dunha formación profunda, fixo económicas, fixo filosofía, pero ten un calado humanístico moi grande e humano, é dicir, é destes intelectuais e destes escritores que non escriben só tamén pola beleza do texto e demais, sino que están realmente e radicalmente implicados nos procesos culturais, pero tamén sociais, políticos e morais nos grandes debates do seu tempo. Eu creo que iso lle dá unha achega á chaga realmente que o converte nun referente. Eu, nese sentido, sempre foi deses intelectuais que no Estado español me parecen de referencia. Na narrativa, pois, ten de todo. Ten novelas realistas e ten esas outras novelas con mundos máis máxicos, máis míticos, que non é realismo máxico, coidado, non? Sino que é unha poética moi personal coa que Bernardo Asaga impregna todas as cousas, ese salento poético, esa mirada moi prístina, moi original coa que enfoca a realidade. O Abacoa, se o dixo Javier, pois é a creación realmente dun mundo personal extraordinario, como os que el comparou aquí, e é unha novela traducida a moitísimos idiomas, unha obra de grande originalidade, dun xogo moi fértil e moi creativo, xoga moi ben tamén entre o que é o relato e o conxunto de relatos e o xénero, a novela como xénero, e ten un poder de encantamento e de enfeitizo para os lectores extraordinario. Eu creo que moitos de vos xa lichedes esa obra e, desde logo, o que non o fixo, pois ten a sorte de que realmente Xolé vai recibir unha experiencia literaria extraordinaria, fundamental, das de non esquecer. El hijo del acordeonista, que tamén presentáramos en Coruña no seu día con Xurxo Souto, nunha ocasión en que subimos a Torre de Hércules, por certo, creo que foi ali, a ver Irlanda. Non era un día tan como hoxe, tan nublado, tan ventoso, e estuvemos contemplando Irlanda hasta que, bueno, decidimos... Esta é unha novela ambiciosa e aí, a verdade, hai toda unha importancia evocadora de xentes, de espazos, de paisaxes. A paisaxe, a natureza, a fisis de Euskadi e do mundo que el coñeceu está realmente en todas as súas obras. E logo falaremos diso, como a transmuta, como a vive, como está como pano de fondo, pero totalmente imbricada coas historias dos personaxes, o que el realmente quere dicir. É unha novela extraordinaria, como moitas del, no cruce entre o individual e o colectivo, entre o fluir das vidas e o devir da historia, da sociedade e da política. El hombre solo e esos cielos son dúas obras distintas, máis realistas, pero sempre con esa mirada demorada e penetrante do seu autor. Está o tema da ETA, da violencia política, o conflito vasco, o terrorismo, a represión, a tortura. Son novelas moi imbricadas no espazo vital e social que el lle tocou vivir.
Siete casas en Francia, que é unha das últimas obras, a mí unha novela que me pareceu deliciosa, moi original, moi sorprendente, porque é unha novela ambientada no Congo belga, cando era belga, e é un libro moi distinto, moi sorprendente. Ten humor, que ese é outro dos trazos que aparece moito na saga, un humor moi fino, podería ser galego, podería ter algo de galego a saga, porque ten un humor que nos resulta moi próximo realmente. É unha novela de crítica do colonialismo imperialista no Congo, pero unha obra que non é nada maniquea. Hai tamén ese sentido máxico e de captación dos espazos e daqueles lugares. É unha novela que ten de aventuras, ten de denuncia, ten amor, ten ambición, corrupción, obviamente, servilismo. É unha novela temáticamente moi rica e tamén é un mundo moi disparatado. A mí chamoume moito a atención o personaxe principal, que me parece moi original, moi singular, ese personaxe, e realmente un espléndido uso da linguaxe nesta obra. Unha obra que ten os seus momentos, empeza como que non quere a cousa, pero vai collendo tamén unha violencia interior e uns momentos moi trásicos realmente e de denuncia e vai gañando cara ao final. E Casas e tumbas, realmente esta obra última aparece a realidade, aparece tamén a autoficción. É unha obra con unha estrutura tamén moi original e sorprendente, en 6 partes, creo recordar, e un epílogo, de un alfabeto. A saga encantañes os alfabetos. De feito, este libro de Xiruela, tamén espléndidamente editado, Lista de locos e outros alfabetos. Un título moi achaguiano, por outra parte. A importancia do tempo nesta obra, da que vamos falar moito, este libro último, é moi relevante. Abrangue desde o ano 72 ao 2017 e colle diversos espacios narrativos dos que el logo nos falará. É unha novela que hai moito, hai unha densidade moi grande, porque eu tomei nota dunha serie de cousas, por exemplo, hai elementos culturalistas, elementos da novela, do cómic, da música, porque a saga é un home realmente moi culto e moi aberto aos outros xéneros culturais. Hai ese ritmo lento, demorado, esa observación minuciosa que é moi del realmente, e logo moitos temas, a violencia, a vinganza, é un tema moi presente, o amor, o sexo, a descoberta da homosexualidade, ese humor, ese alento poético. De feito, é un momento que eu creo que é no libro que se di a saga, trato de que haya poesía en todos mis textos, aunque de forma invisible, como el nutriente de la fruta. A amizade está moi presente e tamén ese trasfondo paisaxístico e natural, rural, tamén urbano, obviamente, de Euskadi. A linguaxe ten esa transparencia, esa coloquialidade que lle sabe dar Bernardo a saga e, como sempre, o trasfondo histórico. A fins do franquismo está a loita armada, a tortura, a corrupción dos membros dos corpos do Estado, o sindicalismo, hai aspectos ideolóxicos, hai ecoloxía, e está a chegada da televisión, do que supoño que el nos falará, porque eu lle vin en moitos lugares comentar isto, como motivación da transformación de todo un mundo. E logo unha presencia moi importante dos animais, xabalí, a urraca, os cans, a infancia e ese momento estremecedor da enfermidade dun fillo, dunha filla que me parece dunha fondura carveriana, dun dramatismo chejofiano, carveriano, achaguiano. Bueno, pasarlle a palabra a Bernardo Saga e agradecerlle que este aquí. É un home ocupado, un home que trata de non sair demasiado, porque realmente para crear obras literarias como as que fai el é necesario estar moito tempo al volante. Bueno. Perdonad un segundo. Hay sitio en la margen derecha del río, hay varios sitios por los que os veo de pie. Tenéis sitio, en las primera, segunda, tercera y cuarta fila hay unos 10 sitios libres o así, digo, para que estáis ahí de pie. A lo mejor os gusta estar ahí al final algunos, pero tenéis sitio. Están por ahí. Bien.
Pues muchas gracias, Xavier, muchas gracias, Javier. Me siento un poco como esos personajes en los dibujos animados que van corriendo hacia un acantilado y no se dan cuenta de que existe el vacío y siguen corriendo por el aire hasta que en un momento se detienen y entonces caen a plomo, ¿no?, hacia el fondo del acantilado. Digo esto porque las palabras que han sido extremadamente, como habéis visto, amables de Xavier y tan, como decir, desde el conocimiento, con todos los libros ahí delante, bueno, me dejan en una posición en la que perfectamente puedo caer como los personajes de los dibujos animados y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿a qué venía tanto cuento, no? Bien, hago una pequeña introducción sobre un tema general que me ha preocupado siempre y serán pocos minutos y luego pasaremos a conversar entre nosotros y también, si lo desean, con ustedes, ¿no? Es algo que yo he dicho más de una vez, pero debo repetir porque creo que es una de mis verdades y es de cómo empecé a escribir sobre ese territorio llamado Obaba, porque, digamos, a partir de los 30 años dejé de lado pues, otro tipo de escrituras y me empeñé en escribir lo que luego fue Obabacoac o tantas otras novelas, ¿no?, y tantos libros, ¿no? Bien, esto todo tuvo que ver con un viaje que yo realicé con mi madre a Italia. Un viaje tan duro como el de hoy, porque lo hicimos todo en autobús y porque yo lo hice con mi madre, que a la sazón estaba muy ágil y corría por todas partes. Subía a las torres, bajaba a las torres. Y bueno, yo siempre detrás de mi madre, como un buen hijo, pues llegamos al Museo Arqueológico de Nápoles. Y allí es un museo que se debe visitar. Allí, digamos, está lo que fue, lo que quedó, muchos de los restos de Pompeya y de Herculano después de la erupción del Vesubio, ¿no? Es decir, que allí se pueden ver los cuerpos carbonizados tal como los agarró la lava, porque fue tan rápido el suceso que muchos estaban cenando y antes de que se dieran cuenta o cuando fueron a la ventana quedaron allí carbonizados. Bueno, en ese sentido el museo es impresionante. Pero a mí, más que impresión, lo que más me hizo pensar fue un mosaico que vi allí, que concretamente era, no tiene mayor importancia, pero era una escena, decía, de los hijos de Ifigenia, de las hijas de Ifigenia. Y resultó que en ese mosaico las hijas de Ifigenia jugaban a lo que yo creo que aquí también se llama las tabas, ¿sí? Las tabas. Un juego, en una época era con los huesecillos de la rótula de los corderos, etcétera, etcétera. Al ver aquello, o no en ese momento, pero sí el resto del viaje, yo pensaba que había algo realmente notable en esa escena, porque claro, era justamente el mismo juego que yo había visto durante mi infancia en mi pueblo natal. Yo había visto a mis primas jugar a las tabas igual que las hijas de Ifigenia. Entonces pensé que había un vínculo, al menos en lo que a ese juego infantil se refería, había un vínculo entre Pompeya, Herculano, el mundo de hace 2000 años, con el mundo de mi infancia, de la zona en la que yo había nacido, y bueno, en la que yo había nacido, y probablemente de todas las zonas rurales de Galicia y de todas partes, ¿no? Que había un vínculo. De modo que empecé a pensar sobre la vida que yo había conocido, digamos, para decirlo rápidamente, hasta los 15 años, los 16 años en que mi familia marchó, emigró a un pueblo industrial. Empecé a pensar que aquel mundo era un mundo, en cierto modo, antiguo, porque asocié no solamente el hecho de que el juego infantil coincidiera, sino que, por ejemplo, claro, cosa rara cuando lo empecé a pensar, nosotros rezábamos
en latín, en la iglesia. Pensé, bueno, rezamos en la misma lengua que utilizó Virgilio hace 2000 años, ¿no? Y entonces empecé a interpretar ese mundo que yo había conocido a partir de esta idea de antigüedad. Es un lugar tan antiguo que podía tener 2000 años. Eso literariamente significa que no existe el léxico de, por ejemplo, Sigmund Freud. No existe el léxico psicoanalítico. No, ninguna persona de ese mundo, como me parece de ningún mundo rural, podía decir, por ejemplo, lo que ahora se oye constantemente cuando uno va a comprar el pan o cuando va uno a cualquier sitio, que continuamente oye términos como tengo un día paranoico, hoy estoy esquizoide, etcétera, etcétera. Depresión, una palabra ahora mismo usada al día 1 millón de veces. Bueno, todo este léxico no podía usarse a la hora de hablar de ese mundo, por ejemplo, ¿no? Tampoco existía, por ejemplo, Carlos Marx, ni existía Kropotkin, ni existía una palabra, la política. Nadie hablaba de política en los lugares de mi infancia. Nadie tenía una idea política. Bueno, esto para mí fue, ¿cómo decirlo?, un punto de partida, porque, claro, pensé yo, si las personas de ese mundo no utilizan, por ejemplo, el léxico psicoanalítico para hablar de su interior, entonces, ¿cómo lo hacen? Y bueno, esto me llevó más tiempo, creo que todo el mundo se da cuenta, pero bueno, uno va poco a poco. Yo pensé que era a través fundamentalmente de 2 mundos. Uno era el de los fantasmas, es decir, ese mundo estaba lleno de fantasmas, como, por ejemplo, bueno, luego contaré si queréis, bueno, desde antiguo, es lleno de fantasmas, o si no, ese mundo, digamos, de los animales, la transformación de los animales vistos desde un punto de vista no científico, por supuesto, no ilustrado, sino animales vistos como seres completamente, en fin, rodeados de un aura. La palabra es barata, pero lo digo igual, de una aura mágica, en el sentido de que, por ejemplo, se pensaba, y ahora paso a un ejemplo concreto que utilizo en Obabacoac, se pensaba que, por ejemplo, un jabalí herido y que se comportaba más o menos como con inteligencia, que ese jabalí podía ser un niño que había desaparecido y que se había transformado en jabalí. No es nada raro lo que estoy contando. Esto, por decirlo así, era allí Vox Populi. Yo luego repasé, quiero decir, hablando de ese mundo, claro, uno va poco a poco buscando más razones. Yo busqué, digamos, más, en fin, como decir, más sustancia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, leí en Julio Caro Baroja cómo muchas veces cuando salía a pasear por Vera de Vidasoa se encontraba con un vecino, con un campesino, y le preguntaba ¿qué tal? Y bien, y dice ¿qué tal llevas lo de tu padre? Porque había fallecido su padre. Dice, con lo de mi padre llevo bien porque lo veo muchas veces, pasa volando cada 2 por 3 por aquí y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso no quiere decir que toda la sociedad lo pensara de ese modo, sino que había dentro de esa sociedad como 2 corrientes y una de ellas, digamos, respondía a ese modo de comprensión del mundo. Yo, para acabar esta primera parte, cuento algo que sí empleé directamente en Obabacoac y que tiene que ver con un testamento que se hizo en mi pueblo natal. O sea, tampoco he ido muy lejos para encontrarlo. Y el testamento era de una mujer que, al ver que su respiración era sibilante, llegó a la conclusión de que habiéndose quedado dormida al lado del río, una serpiente había entrado dentro de ella, y entonces pedía en ese testamento, dictado porque no sabía escribir, pedía que después de que muriera abrieran su cuerpo y sacaran del interior de su cuerpo esa serpiente, porque ella no quería ser enterrada con la serpiente, ¿no? Claro, cuando llegó el médico, que vivía a 3 kilómetros, es decir, pertenecía a la misma sociedad,
dijo pues fallecimiento por enfisema pulmonar, ¿no? Es decir, existían esos dos modos de comprensión de lo real en el mismo lugar. A mí, el de la serpiente, a ver si voy acabando esta parte introductoria, a mí lo de la serpiente, igual que lo del jabalí, me interesa fundamentalmente por una razón, y es porque esa serpiente de ese pueblo natal lleva directamente a la serpiente de la Biblia. Es decir, el animal es antiguo también, ¿no? El jabalí, por ejemplo, que yo utilizo también en Casas y Tumbas, el jabalí también, cuando uno utiliza el jabalí, estás hablando de un animal, bueno, un animal que se puede describir tranquilamente, científicamente, etcétera. Bueno, pero también estás hablando de la historia de Ulises, que cuando vuelve a Ítaca y vuelve, claro, en secreto, su nodriza lo reconoce porque ve la cicatriz que un día, en su juventud, un jabalí le causó a Ulises. Es decir, la historia de Ulises está unida a la de un jabalí, la serpiente, claro, todo el mundo, la serpiente bíblica, etcétera, etcétera. Bueno, yo tomé esa vía y de ahí escribí la parte que fundamentalmente está en Dos Hermanos o está en Obaba Coac, así. Bien. ¿Qué pasó? Pues pasó que ese mundo se destruyó de la noche a la mañana. Quiero decir, no significa esto que desaparecieran esas personas, sino que digamos que esa corriente que podríamos decir probablemente la Iglesia llamaba de superstición y de magia más o menos, bueno, desapareció concretamente en el País Vasco pues en 1967 o 8 sería, es decir, cuando ahí mismo, en ese lugar que estoy nombrando, en ese lugar un hombre, un activista llamado Etxebarrieta, disparó contra un policía de tráfico llamado Pardines, lo mató. Al cabo, en otra confrontación, Etxebarrieta fue muerto por la Guardia Civil. Ese día, en mi pueblo natal, a lo mejor, pasaron del orden de 100, 200, 300 guardias civiles. Era un shock, era algo, ¿qué pasa aquí, no? Bueno, pues pasaba que ETA había hecho acto de presencia en la sociedad vasca y a partir de ahí comienza, es como si se hubiera hecho una raya, una cesura, y a partir de ahí empieza la otra historia, donde hay, claro, no solamente hay Marx, no solamente hay Franz Fanon, está la guerrilla urbana, es decir, empieza la historia que luego, digamos, hemos visto en la portada de los periódicos durante muchísimos años, ¿no? Bueno, el escritor, creo yo, no puede echarse atrás, no puede recular ante los temas que la realidad, yo entiendo muchas veces, pienso que te va echando las cartas. Es difícil para un escritor rechazar las cartas. Yo creo que si se rechaza ni se recula ante los problemas, no hay ni verdad ni belleza en los libros. De modo que, como, en fin, se hace lo que se puede. Se responde a esa demanda, a esas cartas de la realidad. De ahí vienen los libros que has citado, pues, que son tan diferentes, que son políticos, que son como El hijo del cronista o El hombre solo, o Esos cielos, etcétera, ¿no? Bueno, esa ha sido un poco la historia, no voy a decir de mi vida, pero ha sido un poco los dos territorios, los dos mundos en los que me he visto envuelto. Debo decir, y acabo, que ahora las circunstancias también me ayudan. Ya con 7 casas en Francia empecé a despedirme, con Días de Nevada empecé a despedirme de estos dos mundos anteriores, y ahora con el Casas y Tumbas lo que he hecho es una especie de, bueno, el libro final que resume un poco esta trayectoria. Bueno, y a partir de aquí, pues como he dicho tantas veces, pues me siento completamente libre. Ya es que no me siento obligado ni a un tema, ni a una forma, ni a nada, porque creo que, en cierto modo, mi trayectoria, bueno, no voy a decir que se ha acabado, porque eso sonaría así un poco enfático, un poco dramático, pero bueno, también pienso que hay como un punto y aparte, y que hay como
un tiempo de tranquilidad y de reposo y de serenidad, y yo lo voy a intentar. Pero bueno, esto es un poco como introducción a lo que yo he querido hacer, y esto es lo que está en mis libros. Podríamos abundar mucho en esto, pero bueno, y lo haremos si es que hay oportunidad. Sí, bueno, podríamos empezar por Casas y tumbas, que incluyes un epílogo final, que es un diccionario de los muchos o no más de los que has hecho a lo largo de tu vida, que recoges muchos temas axiales, fundamentales en tu obra. Bueno, antes te iba a preguntar la curiosidad que lo cuentas aquí, pero es taller del escritor del que hablábamos al principio. Escribes un epílogo distinto, al final escribes este, el libro tiene diferentes títulos y al final acaba este. Es para que nos contases ese proceso, un poco, ese taller del escritor, ¿no? Efectivamente, es que los libros a partir de la página 300, cuando ya se vislumbra el final, empiezan a ser difíciles de describir, ¿no? En realidad, que es la búsqueda del título. Un buen título tiene que resumir perfectamente todo lo que tiene las 400 páginas. Claro, esto es un ideal. Hay una escritora que lo hacía muy bien, no sé si estaréis de acuerdo, que es Carson McCullers. Carson McCullers tiene, por ejemplo, un libro que se llama El corazón es un cazador solitario. Uno lee el libro, lo acaba y dice, ¿de qué habla este libro? Y uno responde, pues de que el corazón es un cazador solitario. O sea, es un título perfectamente puesto, ¿no? También hay una novela de Patricia Highsmith, me acuerdo, que se llama Mar de fondo. Y cuando uno acaba el libro dice, efectivamente, había mucha mar de fondo, ¿no? Yo así intenté también, y entonces fundamentalmente dos títulos, y uno de ellos era el de Hilos de agua entre las piedras, porque, bueno, parte de que, primero de una canción, de un poema de Atahualpa Yupanqui que habla de que nuestras vidas son ríos que pasan entre piedras. Y yo cuando escuché ese poema, además lo recita, y yo pensé, bueno, claro, la imagen es clásica, luego me pareció que estaba bien, estaba afinada, y lo único era que la palabra río, hablando de nuestra vida, me parecía como demasiado. Es decir, no, ya sea aquello de nuestras vidas son los ríos que van a la mar. Bueno, yo tengo una impresión de fragilidad con respecto a la vida, y entonces pensé que sería lo mismo, pero cambiando río por hilo de agua, ¿no? Entonces, hilos de agua entre las piedras, bueno, pensando que tenía como una triple significación, porque primero, bueno, la de la fragilidad. Entonces, en la novela, evidentemente, las experiencias que hay detrás de la novela, bueno, todo el mundo está en riesgo muchas veces, ya no digamos, como dices, en el 6º capítulo, ya hay el riesgo, la fragilidad es extrema, bien, pero luego, por otra parte, es que, bueno, es un hilo de agua y avanza, bueno, eso también está una metáfora universal, la vida siempre es entre dificultades, siempre es entre piedras, ¿no? Nadie vive, yo creo que ni los pájaros tampoco, como se suele decir en vasco, chorilla gari artian bezala, es decir, como los pájaros entre el trigo, ¿no? No creo que nadie viva como los pájaros entre el trigo, como peces en el agua, ¿no? Entonces, bueno, pensé, está bien lo de entre piedras, ¿no? El agua. Y al final no era una metáfora pesimista, porque todo el mundo sabe que el agua siempre encuentra un camino a seguir, y que por lo tanto la vida también, creo que por lo que yo he visto, pues casi siempre encuentra una apertura, un camino a seguir, ¿no? Bueno, entonces por eso esa era la idea. Pero luego también es cosas prácticas. Yo veía que ninguno de mis amigos conseguía memorizar el título. Entonces, sí, esa novela que tienes sobre cómo era lo de las piedras con el agua y tal. Yo pensé, pues tampoco puede ser un título que sea mnemotécnicamente nefasto, o sea, porque que nadie lo recuerde, ¿no? Eso ya me pasó con Obabacoac, porque con Obabacoac hubo muchísimos años que nadie decía la palabra como era, ¿no? Y entonces, bueno, pensando en ello, encontré, muchas veces ocurre así, trabajando para un músico, tenía que hacer un texto a un músico,
Y entonces empecé como mi manía un poco de ver siempre qué hay de antiguo en lo actual. Pensé, voy a mirar dónde aparece la primera canción. Y entonces, vaya, la primera canción, letra y notación musical, aparece en una tumba que un hombre llamado, 6 kilos, al parecer, una tumba que construye para su mujer Euterpe. Entonces, la tumba lleva una inscripción que dice, mientras vivas, brilla, no sufras por nada. La vida es breve, el tiempo se cobra su tributo. Esto es lo que figura. Y abajo figura la notación musical que algunos, si se mira, consiguen interpretarla, ¿no? Bueno, entonces pensé, pues la tumba daría como sentido a todo el arte. Es decir, la vida es al revés. No es mirar, pensé yo, no es mirar a la vida desde la vida y luego al final a la muerte, sino es al revés. Es que la muerte da sentido a toda la vida. O sea, y dar sentido es que, por ejemplo, crea las canciones, crea la poesía, crea la danza. Y entonces yo pensé, pues tumbas debería ser como uno de los términos del título. Y luego pensé casas, porque pienso que la vida sucede en las casas o gran parte de nuestra vida y que, y luego es la casa final que es la que da sentido a todas las vidas que sean en las casas, ¿no? Bueno, esto es un poco la idea. Entonces yo fui haciendo diversos... Y tenía un título, también se lo puedo decir, pero eso fue al principio de todo. Un título muy chusco, muy chusco. Y el título chusco era, que tiene que ver con el segundo capítulo de este libro, que es 4 amigos que están en un cuartel del Pardo, y ese título chusco decía, el soldado que llamó cabrón a Franco, ¿no? Y todo tiene que ver, o tenía que ver, con una anécdota. No sé por qué digo anécdota, no fue anécdota, fue un hecho. Pues una urraca amaestrada, porque ustedes saben, y ahí se cuenta, no lo voy a decir, pero los animales, cuando ven que algo se mueve en las primeras 20 horas de su vida, piensan que eso que se mueve es su progenitor. Entonces le siguen a todas partes. Por eso a veces se ve un perro que le sigue a una oca y se llama la impronta, ¿no? Entonces aquella urraca, digamos, recibió la impronta de nosotros. Cayó sobre unos soldados que estábamos allí en un pinar y recibió y nos movimos. La urraca pensó, estos son mis progenitores, me tienen que dar de comer. Y entonces empezó la vida nuestra con la urraca. Claro, alguien dijo que las urracas aprendían perfectamente bien a hablar, como los loros. Entonces uno de los soldados quería enseñarle a decir, recuerden que he dicho que estaba en el cuartel del Pardo y que era 1970. Entonces uno de los soldados quería que aprendiera a decir Franco cabrón, Franco cabrón. Y entonces se lo repetía constantemente, Franco cabrón, Franco cabrón. Claro, y él decía, lo que vamos a hacer es ahora, luego un día, cogemos la urraca, cuando aprenda, y lo soltamos cerca del palacio, a ver si hay suerte, etcétera, y tal. Pero claro, el problema era, así se lo dijimos, digamos, los prudentes de la cuadrilla, le dijimos, pero es que esta urraca se puede escapar, puede ir a, por ejemplo, donde está el bar de oficiales y empezar a decir Franco cabrón. ¿Y a quién ha enseñado a decir a este bicho lo de Franco cabrón? Entonces cambiamos un poco el mensaje, que es el que luego aparece en el libro, que le enseñamos a decir paca. Y aparece aquí eso. Ese título entonces quedó fuera porque fue un capítulo, no fue los 6. Pues fíjate, yo cuando leía la obra, lo de Paca, creí que sería por la mujer de Paco. Estos equívocos que se generan. Creí que podía ir por ahí. Después también, pero aquí es una historia, es una historia de amor, en cierto modo, de una mujer de Eliseo con Paca, ¿no? Sí, mira, una cosa que me llamó mucho la atención
que afirmaste en alguna ocasión que tú miras más hacia adentro que hacia afuera a la hora de escribir, ¿no? Y que incluso decías que no te obsesionabas con la documentación. Para nada. Claro, y es curioso porque, claro, la tipología de escritores y de artistas y demás es muy variada, pero aquí pasa a muchos que realmente para ellos la documentación es absolutamente clave. Entonces ahora plantearte esta cuestión, ¿cómo es esa cocina, ese laboratorio tuyo? Que además es curioso, sí, al leerlo se nota, y en el modo como hablas y como te manejas, que debes ser una persona de mucha reflexión, de unir muchos hilos. Incluso cuando hablas siempre transmites tú la percepción un poco de transmitir esa idea, ¿no? No es tan fácil explicarlo, pero igual lo hago con un ejemplo y se verá bien lo que yo pretendo, ¿no? O una idea que yo tengo, ¿no? Tiene que ver con la memoria, pero en cuanto digo memoria me pongo en guardia, porque se utiliza tan mal esta palabra, porque muchas veces se habla de memoria como si fuera una prótesis o una maleta, ¿no? Es decir, uno tiene memoria. No me parece que sea así. Yo entiendo que todo lo que recordamos, para decirlo así, todo lo que recordamos y verbalizamos, todo aquello que está, digamos, en nosotros, pero no conseguimos verbalizar, pero actúa sobre nosotros. Bueno, esto el psicoanálisis lo ha dicho muchas veces. Todo eso que conforma nuestro mundo, eso es lo que yo llamo memoria. Me explico si puedo. Cuando estuve en Reno, en Nevada, y luego escribí el libro, resulta que un día fuimos a un pueblo, se llamaba Virginia City. Cuando yo entré en Virginia City, pensé, lo conozco como si fuera el mío propio. ¿Por qué? Porque era, y ustedes también habrían dicho lo mismo, porque era, valga la expresión, la típica pequeña ciudad o el típico pueblo del oeste, es decir, con esos soportales, con la acera, no acera, sino las plataformas de madera contra el barro, con el salón. Efectivamente, yo eso lo había visto en todos los tebeos que había leído en la infancia, como los de Opalon Cassidy, me acuerdo, o los había visto en las películas del oeste que veíamos prácticamente todos los domingos. De forma que pensé, igual que antes en Nápoles, pensé, pues es curioso, ¿no?, que esto que está a 8.000 kilómetros de distancia de mi pueblo natal, esto forma parte de mi memoria, vale decir de mi vida, vale decir de la esfera en la que estoy viviendo. Yo me muevo en esos términos, es decir, todo lo que yo recuerdo, todo lo que está en mí, esa es mi vida. Y así como la de ustedes, será todo lo que ustedes recuerden y todo lo que ustedes lleven dentro. Cuando uno se despierta, se mira al espejo, algo dice, soy yo, me llamo de esta manera. Sale a la ventana, dice, es mi ciudad, es mi calle. ¿Se imaginan qué sería si no se pudiera hacer ese reconocimiento? De forma que cada mañana uno recompone su mundo y está y vive en él. Bueno, esto para mí tiene una consecuencia literaria inmediata, y es, yo no acudo a nada exterior en un primer momento. Lo que hago es una indagación en mi propia memoria, en mi propia esfera, en mi propia vida. Y me pongo a pensar por qué, por ejemplo, y paso, por ejemplo, en Casas y Tumbas, la imagen del colegio de Pau, donde hice el cursillo de francés que se llamaba Beaufren, por qué tengo tan grabada en la mente ese lugar tan grabado, ese lugar, por qué me acuerdo tanto del viento en el parque moviendo las hojas de los árboles, todo eso. ¿Por qué era tan intenso ese recuerdo? ¿O por qué es tan intenso el recuerdo de la urraca? Claro, porque es que la urraca lleva en mi cabeza como 45 años, o sea, como 40 años. ¿Por qué? Bueno, entonces esa es la indagación que hago. Busco las zonas
que, por decirlo así, más candentes están en esa esfera que digo que en la que estoy viviendo. Políticamente, o de los años duros de la violencia en Euskadi, yo, por ejemplo, hablo de dos casos. Hablo del asesinato habla el personaje de Ryan, del ingeniero Ryan, y del caso de muerte de torturas de José Arregui. ¿Por qué? Porque en mi memoria esos dos hechos están clavados, o sea, es decir, me acuerdo como si fuera hoy. Y en ese sentido, mi idea o mi propuesta al lector no es aprende un poco lo que ha pasado en este mundo, infórmate sobre lo que es la vida de los vascos aquí. Eso para mí es, vale, de acuerdo, eso forma parte de la lectura, siempre se aprende de la lectura, pero eso sería una lectura como quien aprende una lección, como de alguien que habla y tú desde el exterior llegas, a veces como un turista, a veces como un alumno, tú aprendes lo que dice el otro, ¿no? Eso es lo que hace, me parece a mí, las novelas que te proponen, por ejemplo, pues estudiar las novelas históricas, por ejemplo, cómo era la España de los Habsburgo. Eso para mí es exterior, no quito nada, pero eso casi es como una lección, es pedagogía. Mi intento, que no sé si logro, el intento es que al hacer yo esa novela desde el interior, de ese interior que digo, de esa esfera en la que muchas veces no sé por qué me acuerdo de unas cosas y no de otras. Además me obligo a escribir muy rápido. La primera redacción la hago rapidísimo para no, digamos, para que, vulgarmente dicho, el subconsciente vaya actuando y vaya empujando el texto. Bueno, pienso entonces que a lo mejor los lectores pues podrán decir, vaya, pues esto también está en mi memoria, esto también forma parte de mi cabeza. Esto, es decir, propongo un viaje a través del libro, un viaje interior del lector. Claro, ese es un ideal, yo no voy a decir que lo consiga, pero ese es un ideal. De modo que solo consulto las enciclopedias y solo consulto para escribir bien los nombres, sinceramente. Es decir, yo me acuerdo perfectamente que hay una lanzadora de martillo que la tengo en la mente, que se llama, no sé, pero claro, es polaca y no sé cómo se escribe el nombre, entonces busco cómo se escribe el nombre, pero no. ¿Por qué hablo de, hablo de deporte? Porque un personaje habla mucho de deporte, si habla el personaje, hablo yo. Bueno, ¿por qué recuerdo la maratón de Múnich? Porque lo vi y me impresionó muchísimo lo que ocurrió, que es lo que cuento, ¿no? Bueno, esa es mi guía, entonces no me documento nada. Sí. Estaba pensando yo, claro, ahora cuando hablaba contigo, que ahora hay una tendencia muy clara en la narrativa española desde hace unos años a contar la propia vida, ¿no? Eso es como una línea de la que está tirando mucho la narrativa, la autoficción. Y curiosamente tú haces el camino contrario. Yeah. Tú, en Casas y Tumbas, hay mucho de tu vida sin que nos demos cuenta de que es tu vida. Claro. Está tu vida en el cuartel. Eso formalmente, eso es así. Y tú ficcionalizas esa historia, lo conviertes en una historia de ficción sin que casi haya rastros de Bernardo Achara. Eso formalmente, eso ustedes lo saben también como yo, formalmente esa elección se toma en la primera página, ¿no? No sé si hago un pequeño paréntesis. Se han dado cuenta de que los libros, la primera página es la más importante y la segunda página es la segunda página más importante, la tercera página es la tercera página más importante. Y ya todo lo que está ya en las primeras 10 páginas, eso forma una especie de código penal y también al mismo tiempo una especie de dinamo, un código penal para todo el libro. O sea, lo que has afirmado, lo que has dejado entrever en las 10 primeras páginas, eso, todo lo que viene luego tiene que estar en coherencia con esas 10 primeras. Claro, y se dicen muchísimas cosas. En 10 páginas
según quién habla, según cómo habla, según, bueno, el tono, todo está ahí, ¿no? Bueno, ¿y esto por qué lo digo? Entonces, porque en este caso, si tú quieres, digamos, hablar, yo lo he hecho alguna vez en días de nevada, bueno, inmediatamente recurres a la primera persona. La autoridad soy yo, mi padre, mi madre, mi casa, nací en el número 7 de la calle del Pez, etcétera, ¿no? Claro, si tú no quieres hacer eso, a ti te parece mejor, precisamente para darle más espacio al lector, para que entre mejor, es utilizar la tercera persona, que es digamos, lo más neutro, lo más objetivo que existe, ¿no? Y también los académicos suelen decir, y tal, esta tercera persona, que todo, el omnisciente, etcétera, como si fuera... Es una tontería. Escribir en tercera persona es dificilísimo. Yo siempre digo que esto es intento, no digo logro, pero escribir en tercera persona es dificilísimo. La objetividad es dificilísima. Porque, voy a poner un ejemplo. En este libro, yo de repente estoy escribiendo en tercera persona, claro, entonces de repente me encuentro con que tengo a los dos chicos, a Elías y a Mateo, en el colegio Beaufren, y van a hacer una excursión a Lourdes. Hombre, claro, yo esa excursión está en mi memoria, forma parte de esa esfera que he dicho. Yo estuve en el colegio Beaufren y fui en un autobús a Lourdes, ¿no? Con lo cual, y lo tengo en la memoria. Pero claro, si tú haces en primera persona, pues realmente puedes decir, fuimos a Lourdes, pasamos allí un día terrible y volvimos tristísimos, punto. Y entonces el siguiente, ya, como tú tienes la autoridad de que estás hablando de ti mismo, la primera persona es como si te lo confesara alguien por carta. Oye, estuve y tal. Claro, si lo haces en tercera persona, tienes que ir a Lourdes en autobús. Y van 30 estudiantes. Y además luego tienen que estar en Lourdes. Y en Lourdes hay más gente, con lo cual también tienes que mostrar esa gente. Y luego tienes que seguir con la historia de los dos interior. Y luego encima tienes que volver a Pau, ¿no? Bueno, eso, a mi modo de ver, técnicamente, realmente es un trabajo ímprobo, ¿no? Y bueno, entonces uno tiene que hacer, puedo contar, igual uno, o lo dejo. Sí. No, por ejemplo, si leen el libro se darán cuenta que toda esa escena del viaje de ida y vuelta a Lourdes está hecha a partir de unas gorras del ejército confederado de Estados Unidos cuando la guerra de secesión. Han comprado 2 gorras en un sitio que se llama Galerie Moderne, porque yo las compré también. Entonces ya sé que estaban allí. Entonces van con las gorras y con el asunto de las gorras de que te quito, que te doy, que te da, que no sé qué, que da. Bueno, entonces haces el viaje, pero sin gorra, por ejemplo, es muy difícil hacer ese viaje. Bueno, entonces eso es un poco lo que yo... Hombre, a veces tienes tentaciones de ir cuesta abajo, sinceramente, y empezar a hacer como memorias y tal, ¿no? Pero todavía me resisto, intento hacer algo más objetivo, algo más... que es mejor para el lector, pienso yo, es más abierto, ¿no? Sí, realmente es difícil hablar de la narrativa sin desvelar el argumento y intentaremos no hacerlo, obviamente, ¿no? Esta obra me llamó la atención, hay elipsis muy notables, ¿no? Porque son distintos tiempos y luego pues hay un engarce entre estas cuestiones, ¿no? Esto a mí me llamó mucho la atención. Por un lado está claro que así le da más valor y se eliminan los nexos y la documentación y demás, ¿no? Era plantearte un poco esta cuestión de la construcción de esta novela y esos modos por los que tú optaste, esas decisiones que tomaste. Bueno, muchas veces en la literatura, lo saben ustedes igual que yo, las decisiones tienen que ver precisamente con eso que está en las primeras páginas y tienen que ver, por ejemplo, con el número de personajes que tienes entre manos. Si escriben ustedes un texto y no quieren meterse en problemas, yo les aconsejaría que no pasaran de 2 personajes.
con 2 personajes, muestra de ello es el Quijote, básicos, tú puedes mover el mundo. Si al principio, en esas 10 páginas, como yo en la panadería, de repente hay como 8, no sé cuántos son, personajes, bueno, ya sabes que estás metido en un lío, porque, claro, seguir la pista de la vida de los 8, digamos, al estilo clásico, es decir, año por año, más o menos una continuidad de vida, eso serían 3.000 páginas, claramente. Y evidentemente no se puede escribir 3.000 páginas porque eso no es exactamente una novela, ¿no? Que tiene siempre algo de resumen, algo de sinopsis, ¿no? Entonces, lo que yo pensé fue que tenía que haber, como tú que sabes tanto de pintura, tenía que ver como con hacer un trazo aquí, otro trazo allí, 1970, 1972, 1985, 2012, 2017, hacer esos trazos y luego, como en los cuadros, que muchas veces son trazos y tú ves una figura en esos trazos, ¿no? Ves un universo. Claro, no es un rostro, un dibujo detallista lo que ves, pero ves como con los 5 o 6, en este caso, trazos, tú haces una composición del lugar. No había otra manera para mí de hablar de todo lo que yo quería hablar. Es decir, si tú empiezas hablando del colegio Beaufren, de 2 adolescentes y lo que sabemos, ¿no? Y luego tú tienes en mente hablar de lo que ocurrió en los años 85 con los sabotajes en las minas, las bombas, etcétera, etcétera. Y luego además crees que para que se vea la vida de uno de los personajes, el de los sabotajes, tiene que acabar en el hospital con su hija, etcétera. Bueno, tú eso no puedes hacerlo todo seguido. Tú tienes que hacer grandes elipsis y procurar que luego los temas, los personajes y tal, no se pierda el hilo, ¿no? O el hilo, no se pierda la unidad, ¿no? Ha sido quizá lo más difícil en el libro, ¿no? Yo he tratado de que la unidad se mantenga en casi todos los temas, ¿no? Aunque muchas veces la unidad no se ve, es como lo que he dicho de la poesía de... Por ejemplo, tengo la sensación de que ya tengo que dejar hablar a los demás. Por ejemplo, si se piensa bien, el colegio Beaufren, que es de internado, un internado, el cuartel y el hospital son 3 edificios conceptualmente idénticos. Son edificios en los que nadie de los que está dentro tiene la llave, o sea, la libertad de salir, ni del hospital, ni de la cárcel, ni del colegio, ¿no? O sea que ahí hay una unidad de base paisajística, ¿no? Todo está lleno de... Todos, por ejemplo, Daisy se lleva muy mal con sus padres. Sus padres la tratan muy mal, pero a Eliseo lo han tratado fatal. Bueno, quiero decir, hay como paralelismos constantes entre tal. Pero era lo más difícil, ¿eh? El hecho de la unidad. Claro, es que son muchos años, son no sé cuántos años son, 70... 62. Sí. Pero eso es lo más difícil. No, y además ahí me llamó la atención una cosa que quizá empata un poco con lo que hablábamos antes de esas declaraciones tuyas en muchas ocasiones de cuando llegó la televisión y lo cambió todo. Obviamente nosotros nos tocó vivir generacionalmente la transformación de un mundo impresionante, porque realmente hace no muchos años había un rural profundo, si es que aún no quedan restos que quedan, por lo menos en Galicia, desde luego, ¿no? Y me llamó la atención en tu obra esto, es decir, se nota también la evolución del tiempo, los cambios, la dispersión geográfica de la gente a medida que va avanzando la novela, ¿no? Era plantearte también esta cuestión, porque al final es un friso, a lo tonto es un friso histórico de... Estoy de acuerdo. El friso estaría bien. Bueno, muchas veces he pensado yo que... Es decir, dices una palabra y dices otra, parecen iguales. Tú dices televisión y luego dices gasolinera y son 2 palabras, ¿no? Además, gasolinera es más larga, creo. Pero el peso en la historia, en nuestras vidas, de lo que hay detrás,
O sea, si excaváramos en la palabra televisión y viéramos todos los cambios que ha traído a nuestra vida, sería impresionante. Yo creo que es el elemento que cambió nuestras sociedades. Es decir, antes se ha hablado de que en ese mundo no existía Marx, no existía Freud. Bueno, eso puedo decirlo, casi se puede decir que llegó con la televisión. En Obaba, que era el mundo donde no había televisión, era inimaginable que la gente pensara en Múnich. No tenían ni idea nadie dónde estaba Múnich. No sabían lo que era Múnich, no sabían lo que eran los Juegos Olímpicos, no sabían lo que era la maratón, nunca lo habían visto. De repente Múnich o el gimnasta japonés Kato se convierten en personajes completamente cercanos, ¿no? Entonces, la idea realmente a mí me vino a partir de una conversación que tuve con un compañero mío del colegio en tiempos que había estudiado arquitectura, y él me dijo, ¿qué ha cambiado la decoración, la disposición de las habitaciones, de nuestras casas? Dijo, la televisión. Aquí ¿en qué casas había antes sala de estar y un sofá? Son elementos que se ven en las películas, en las películas también, pero la televisión ya en todas las casas se ven de repente, y se ve que no hay ninguna habitación como había en nuestras casas, o al menos en muchas, que era una casa llamada comedor que solo se utilizaba el día de las fiestas patronales y el día que había algún bautizo. Y no se utilizaba más, era una habitación cerrada. Bueno, entonces, eso y la decoración interior fue la televisión el detonante, el modelo que cambió ese mundo. Y como eso podría decir, claro, luego es televisión y todos los sucedáneos, o sea, es decir, que a mí ahora, de acuerdo, ha habido, como en el termómetro, ¿no? Ha habido, la temperatura ha ido subiendo, entonces ahora tenemos los teléfonos, etcétera y tal. Pero bueno, es pantalla, a mí me da igual. Aquella era una pantalla más inocente y ahora es más en fin, más compleja. Pero, entonces, por eso yo situé en el primer capítulo de aquel libro, el sobrino y el tío están viendo la televisión, están viendo los Juegos Olímpicos de Múnich. Eso es. Y luego hay un capítulo que yo dedico a un reality. Lo hago porque pienso que los personajes de la televisión para muchísima gente son más próximos y más cercanos, o lo sienten tal, que su vecino. Yo me acuerdo de una época hice 3 canciones a como era Gurruchaga, Javier Gurruchaga. Y era la época que andaba en televisión y, bueno, era un trabajador infatigable. Era peligrosísimo estar con él, porque tenías que trabajar infatigablemente con él. Y entonces me asombraba cuando salíamos, por ejemplo, a La Vitoria, todo el mundo le llamaba Javi. Adiós, Javi, hola Javi, ¿qué tal estás? Como un vecino, vamos, como un amigo, ¿no? Una proximidad y una cercanía absoluta. Bueno, eso también forma parte de nuestro universo. Entonces yo, aquí en el libro hay un momento en que hablo de Daisy, que es un reality de una mujer que pesa 207 kilos y que hace un proceso de adelgazamiento, etcétera, etcétera y tal. Bueno, que está muy bien, eso está muy bien. Sí, no lo vamos a contar, claro, no vamos a... Bernardo, hablabas hace un momento, cuando hablabas de la novela, de los espacios y de las capas que se van conformando, ¿no? Pero yo te quería preguntar por esas mismas capas y ese mundo que no solo en Casas y Tumbas, en toda tu literatura, ¿no? Porque yo creo que en tu literatura también está mucho esos personajes que necesitan construirse a sí mismos, ¿no? Y enfrentarse a sus miedos, a su soledad, casi en todos tus libros, y que hay 2 polos, y que aquí aparece mucho en Casas y Tumbas, pero que es un resumen de tu obra. Para enfrentarse a esas adversidades de la vida está la amistad, que es la primera palabra aquí y que reúne toda la historia de los muchos personajes, y el amor. Bueno, entonces eso ya no es solo en Casas y Tumbas. Yo habría dicho amor. Lo que pasa es que ya no se puede utilizar, ¿no? Ya. Es decir, el lenguaje, eso es otra de los asuntos.
el lenguaje cambia constantemente, el lenguaje se mueve constantemente, quiere decir, se mueve, cambia. Entonces las palabras, eso basta que miren a un diccionario y se darán cuenta que por cada página hay de 20 palabras que hay en la columna, pues 10 están muertas, 3 están ya agónicas, 2 han cambiado de sentido y las otras siguen más o menos, ¿no? Entonces, así ha ocurrido con palabras tan importantes como libertad. Piensen qué significaba libertad en la época de la Bordeta, cuando cantaba la Bordeta, y qué significaba la libertad en ciertos medios, etcétera, ¿no? Ha cambiado de sentido. Y bueno, y el amor es una palabra que ya es... Es decir, la publicidad, bueno, esto es otro tema aparte, pero, en fin, la publicidad constantemente es como un gargantúa, va tragando todo lo que tiene un tono poético, es importante, y entonces la publicidad convierte todo eso en comercio, ¿no? Entonces ya es muy difícil utilizar esas palabras. Entonces, amistad todavía me parecía a mí que era una palabra igual de necesaria, igual de maravillosa, igual de verdadera. Es decir, todo el mundo tiene la impresión a partir de una cierta edad que los amigos son la vida, que los amigos traen la conversación, que la conversación es amenidad y que no hay nada mejor, y que el paraíso, probablemente el cielo que nos tienen prometido, no sea el de la contemplación de Dios, sino el que podamos tranquilamente conversar con una cerveza o sin ella, y fumando o sin fumar, pero que sea conversar, estar entre amigos y tal. Yo constantemente apelo a esta imagen del cielo como una conversación entre amigos, etc. Todo el mundo... Y todavía amistad se puede decir, o sea, es una palabra todavía que la publicidad no la ha, digamos, subsumido, no la ha pervertido del todo. Y bueno, para mí, yo no sé si le pasa a más gente, pero si yo estoy leyendo un libro, y por ejemplo en este caso eran las cartas que las cito de Steinberg, Saul Steinberg, él era un rumano que migró a Estados Unidos, bueno, que tuvo que irse a Estados Unidos, y un gran dibujante, y Aldo Buzzi, su amigo. Entonces yo cuando veía las cartas de Aldo Buzzi sobre Steinberg, a mí me emocionaba el ver esa amistad que duró 40 años, carta va, carta viene. Bueno, entonces eso lo asocié también, fíjense, el cuartel, ¿no? Y el cuartel, todo el mundo pues puede hablar mal de los cuarteles, de aquellos cuarteles ya, pero también es verdad que yo nunca jamás en mi vida he disfrutado tanto de la amistad como cuando estuve en el cuartel sin poder más o menos salir, y hablando y volviendo a hablar y fumando y bebiendo. Bueno, entonces yo, la impresión, por eso ese capítulo que habla del cuartel se llama Cuatro amigos, porque es que es un espacio y un tiempo que permite que la amistad se pueda desarrollar, en tanto que ustedes ya se darán cuenta de que en la vida fuera de estos lugares especiales la amistad es casi imposible, porque no hay tiempo. La amistad requiere tiempo, la amistad requiere... Pero bueno, no voy a hablar así porque esto es hablar un poco como sermonear, entonces no quiero. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí. Lo de Múnich, todo debo decir que es a través, porque muchas veces es la necesidad la que te lleva a los temas, ¿no? En este caso, yo tenía en mente una persona que vivía con el deporte, pero sabiendo muchísimo de deporte, y que, bueno, es un recuerdo también de mi niñez, un hombre que podía hablar de en qué tiempo hacía Keino los 3.000 metros obstáculos, etcétera y tal, ¿no? Bueno, entonces tenía... Y me venía muy bien porque primero podía hacer que pasara el tiempo, porque hoy se han jugado las semifinales, dentro de 3 días las finales, luego no sé qué... O sea, es decir, me ayudaba con el correr del tiempo, y luego estaba en mi memoria lo ocurrido en Múnich. Bueno, Múnich fue el atentado de los palestinos.
Claro, y ahí murieron, no me acuerdo ahora mismo, pero son 7 atletas israelíes, 3 palestinos, y las imágenes, no sé si usted, igual más joven que yo, pero igual las imágenes están, los palestinos negociando, etcétera y tal. Y luego, pero yo eso es casi una creación posterior en mi memoria, porque la primera fue la final de la maratón. La final de la maratón, yo lo cuento ahí, usted lo verá, que Shorter, el americano, iba a ganar. Y entonces estaban enfocándole y entonces de repente cambiaron la imagen de cuando estaba corriendo Shorter a la pista. Y de repente está todo el mundo esperando que entrara Shorter y entra un alemán. Entra un hombre un atleta con los colores de Alemania. Entonces hay un momento de desconcierto, pero luego es un aplauso atronador porque se piensa que no se sabe cómo ha podido superar a Shorter, de que es un tramposo. Estaba allí, ¿cómo se dice? Agazapado, y entonces empezó a correr y era un tramposo. Y entonces, claro, pero fue un momento de desconcierto, el Shorter no sabía muy bien qué pasaba. Entonces yo, que entonces era muy joven, recibí esa impresión, y esa impresión va al libro. Sí, 72. Sí. Sí. ¿Alguna palabra más? Eso me permite luego hablar, a lo largo de la novela, se habla de muchos deportes. Se habla de la lanzadora de martillo tal, se habla de Joshua tal, el boxeador, se habla que le da unidad, o pretende darle unidad. Ya, hombre, a mí sí, Echenoz. Sí, Echenoz. Sí, ya le conozco a Echenoz, sí. Echenoz hizo sobre Zatopek. Por cierto, yo tengo un libro llamado Zatopek que no existe. Está anunciado en muchos catálogos porque yo me lancé y dije, pues voy a escribir la siguiente novela sobre Zatopek, a quien vi correr, etcétera, etcétera. Entonces, no escribí esa novela. Cuando le dije a Echenoz, dije, bueno, yo tengo una novela también llamada Zatopek, lo que pasa es que la mía no existe, ¿eh? Y bueno, luego nosotros tenemos la relación con el hipódromo de Lasarte, que es donde se corría el cross y donde venían a correr los etíopes. Impresión inolvidable. Ver correr a los etíopes por primera vez en la vida, a Mamo Bolde, a Bebe Bikila, bueno, eso es una impresión inolvidable también, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va saliendo porque, bueno, tú lo llevas, esas memorias que tienes, que digo, intensas, ¿no? Pero, y entre esos proyectos, es que hablabas ahora, recordaba lo que me contabas por la mañana paseando, esas conversaciones en el cielo, ¿cómo eran esos textos nunca no publicados? Bueno, luego, eso ya aquí entro en confesión. Bueno, durante todos estos años yo, los lunes, hoy también, he leído 2 folios en la radio en euskera, en lengua vasca, en un programa que se llama, que es lunes por la mañana. Entonces yo leo 2 y casi siempre lo he hecho en tres tandas, en 3 periodos. Entonces el segundo periodo dice algo que probablemente luego se convertirá en el libro que se llama Crónicas del Cielo, ¿no? Entonces la historia era que yo, como tenía que hablar los lunes, entonces el fin de semana otros se iban al monte, lo que sea, yo me iba al cielo y entonces entraba en el cielo, tenía un sistema para entrar y entonces ahí me encontraba con un montón de gente, claro, en el cielo hay un montón de gente. Y entonces me permitía hacer humor. Por ejemplo, la primera vez cuando llegué al cielo, la primera visita me encontré con Luis Michelena, Coto Michelena, que era un famoso lingüista vasco, ¿no? Y que era muy fumador. Y entonces, cuando llego al cielo lo veo fumando. Y entonces le pregunto a Coldo Michelena, digo, o sea que está usted en el cielo, ¿eh? O sea que... Y dice, sí, estoy en el cielo. Me dieron a elegir, dice. Me dieron a elegir. Pero preferí quedarme en el cielo porque, ¿sabe? Es que en el infierno no dejan fumar. Y luego añadía, y además, decía, en el cielo no afecta a la eternidad. O sea, da igual lo que fumes, siempre es eternidad. Bueno, entonces,
hacía esos viajes y aprovechaba para hablar, eso por ejemplo, para contar lo que le he contado esta mañana, que otra de las veces que subo me encuentro con un amigo mío que era poeta, y entonces le digo, uy, ¿a dónde vas? Y me dice, voy a una lectura, y dice, de Heródoto. Ahí va, la historia, Heródoto, fíjate y tal. Y si quieres venir y tal, vamos. Entonces, cuando nos vamos acercando al sitio donde va a haber la lectura, pues yo le pregunto, bueno, ¿y quién va a llevar el acto? Y dice, ¿quién va a llevarlo? Dice, el propio Heródoto, ¿no? Claro, las lecturas en el cielo son fantásticas porque las hacen los autores. O sea que Cervantes, pues ahí está, dando también lecturas y tal. Entonces, bueno, esa historia tuvo así su gracia y entonces pensé, bueno, pues igual sigo una vez dejada la radio, pues sigo con las crónicas estas. Son estos tipos de proyectos que digo que no son novelas, que son otra cosa, no sé qué son, pues bueno. Mira una cosa, Bernardo, en alguna ocasión te escuché. Sí. Ah, vale. Sí, sí. Bueno. Ajá. Tiene todos tus libros y que le digas por dónde debería empezar a leerlos. Tus libros. Pues yo empezaría, sinceramente, por un libro que se llama Días de Nevada, porque es el libro, por decirlo así, más humilde. Se trata de que nosotros, la familia, estuvimos un año casi en Reno, Nevada, y entonces, bueno, yo escribí a partir de mis experiencias, una especie de medio diario, medias reflexiones. Bueno, es un libro humilde en ese sentido, ¿no? Casi biográfico, bueno, sin casi, o sea, biográfico. Y bueno, yo creo que es ameno, me parece, para leer. Sí. Y después la de Francia, dice. Si después de esa se tiene que leer la de Francia, ¿no? La de Francia yo creo que no, porque Le diré que 7 casas de Francia Esto es otro tema también, pero es interesante, de la recepción de los libros según en qué lugares, en qué países y en qué sociedades. 7 casas en Francia, de todos mis libros, el que mejor recepción ha tenido, por ejemplo, en Estados Unidos. Ningún libro había tenido una recepción como... En cambio, ese mismo libro, en Alemania, no solamente no aceptaron publicarlo, sino que pensé que los editores vendrían a mi casa más o menos a pegarme, porque no les parecía soportable el humor negro que hay en ese libro. En tanto que, por ejemplo, al otro público le parecía no solamente divertido, sino justo. Bueno, pues por eso digo que los libros, pero ese libro yo no lo leería, porque igual es usted más alemana que americana, entonces... Sí. Bueno, sí. El último se puede pasar bien, de Nevada, Días de Nevada a... Bueno, mira una cosa, Bernardo. En alguna ocasión te escuché decir que claro, vosotros habéis vivido en Euskadi en una situación tan drástica, tan dramática, que siempre, al ser un escritor importantísimo vasco, con una obra de reflexión sobre tu país muy profunda e interesante, que realmente tantos preguntaban sobre el tema de Euskadi que era como tener 2 trabajos, ¿no? Sí. No es que los gallegos con el tema de Galicia no tuviésemos, o a lo mejor no tengamos también ese doble trabajo, ¿no? Pero bueno, aunque es así, a mí me gustaría saber, porque hacías unas declaraciones hace poco,
después de todo este proceso, el proceso de pacificación, era preguntarte, desde tu óptica afortunada y tu atalaya personal muy centrada en Euskadi, ¿cómo ves la situación allí en este momento? ¿Cómo respira el país? ¿Cómo lo encuentras? Bueno, yo creo que es un país convaleciente, en el sentido de que, bueno, como de las convalecencias, ¿no? Cuando todavía uno, por ejemplo, el menor ruido le provoca dolor de cabeza, ¿no? Entonces quiere silencio alrededor. Entonces, durante, digamos, 3, 4 años ha existido esta situación de convalecencia. Se ha dado por cerrada. Yo sé que en España no. En la literatura está la prueba. Pero allí este asunto se dio por cerrado después de 30, 40 años, en el sentido de que ya están, nosotros creemos, los libros que se debían escribir, los testimonios que se debían recoger, y todo está ahí. Bueno, sigue siendo ese tema abismal. O sea, es decir, que nadie, me parece a mí, lo va a retomar allí, desde dentro, me parece. Entonces eso es como un capítulo cerrado y el convaleciente no quiere mover ese asunto. No piensen que se trata de que, bueno, de que hay gente que está a un lado, que está a otro, sino que esa realidad desde el interior, es infernal, es infernal. Y no puedo decir por qué es infernal, porque es que no se pueden nombrar las cosas infernales. Pero bueno, es un poco lo mismo que cuando uno lee sobre Auschwitz, leer a Primo Levi, la versión que da Primo Levi, a la versión que da, por ejemplo, pues un director de cine americano. Es muy diferente. Y en la versión de Primo Levi, para decirlo rápidamente, no se libra nadie. No se libra nadie. Ni que yo recuerde, ni los propios presos, sino que, es decir, bueno, es terrible ese mundo, el Auschwitz desde luego, pero el nuestro también ha sido terrible. Entonces, ¿ahora qué está ocurriendo? Bueno, estoy un poco, es opinión, ¿eh? Pues ahora va a aflorar, es como si el país hubiera empezado a dar la vuelta. Y entonces, claro, en la convalecencia, digamos, le llamaban el oasis. Todo el mundo tenía mucha gente pensaba que era como un jardín inefable, esta Euskadi nuestra y tal. Entonces ahora ha empezado a girar y está saliendo el embés del jardín inefable, ¿no? Y el último hecho ocurrido hace muy poco, que es el derrumbamiento de la escombrera de Zaldívar, donde, bueno, luego Euskadi pues es tan pequeño que bueno, que es decir, que yo lo vivo de muy cerca porque Alberto Sololuce era el hermano de una amiga mía, o sea que quiero decir que lo conozco el caso también. Entonces, de repente, me da la sensación de que este asunto de la escombrera de Zaldívar va a ser la nueva metáfora de nuestro país. O sea, es decir, todo era paradisíaco, nadie vivía como nosotros, todo era verde, todos desayunábamos croissant. Y de repente la escombrera. Y encima 2 personas enterradas ahí que no dejan que se entierre el problema. O sea, es decir, si hay 2 personas que están enterradas debajo de los escombros y están ahí, es que están clamando. O sea, es decir, todo el mundo piensa dónde están, cuándo los van a sacar. Y entonces eso se mantiene en vilo. Y eso me da la sensación de que va a cambiar la imagen que tienen muchos vascos, complaciente, etcétera, de la propia Euskadi, y entonces vamos quizá a ir a un equilibrio, a un nuevo equilibrio. Ahora bien, este va a ser para nosotros el tema. O sea, es decir, la escombrera, que era una subcontrata, que los obreros que estaban ahí estaban muy mal asegurados, que etcétera. Es decir, el problema social que hay en todas partes y también allí, en tanto que el de la violencia de ETA y tal, bueno, la sensación es que nosotros lo sabemos ya todo, lo sabemos todo, y hay cosas que podemos decir y hay cosas que no podemos decir. No podemos decir porque son inaguantables. Es que yo podría hablar de esto muchísimo rato, pero es que el asunto
por ejemplo, del asunto de la violencia en Euskadi, vamos a ver, aflora y las versiones, bueno, es que no sé muy bien cómo decirlo porque quiero decirlo bien. Hace menos de 15 días, una persona muy cercana a mí, que es profesora, pide a sus alumnos que escriban algo sobre lo que quieran, de su vida, de su familia. Y uno de los alumnos dice que tiene escrito ya algo sobre su familia. Hace 15 días estoy hablando, ¿eh? Y ese alumno es un buen alumno, es un hombre muy, en fin, muy leído, muy tal. Y entonces trae el libro de este. Bueno, entonces de repente estoy viendo ese librillo, 50 páginas. Bueno, pues viene lo que realmente ocurrió en el momento que les he dicho antes, que les he contado antes, el comienzo del momento cero, cuando empieza la lucha armada, la violencia, la represión, los muertos, las bombas, que es lo de qué ocurrió exactamente en lo de Etxebarrieta, Pardines, todo eso está, y sobre eso se está escribiendo por ahí, digo, otro tipo de literatura, y se está escribiendo y tal. Entonces, de repente, en 5 páginas, ese hombre cuenta lo que verdaderamente ocurrió ahí. Y es pasmoso que después de tantos años, de repente aflore en un ejercicio escolar. Y me dirán, ¿y cómo sabe usted que ocurrió? Como él dice, bueno, pues porque estaba implicado su padre, su tío, su tía, todos. Y entonces estos son los que viven y los que cuentan exactamente cómo pasó sobre todo la segunda parte, ¿no? O sea que después de matar a Pardines, cuando todo el diálogo que tuvieron dentro del coche, una cosa, bueno, por ejemplo se dice, no sé si ustedes se acuerdan de este hecho, supongo que sí, ¿no? Se dice que eran 2 etarras y uno de ellos, Sarasqueta, mató a Etxebarrieta y no, bueno, entonces resulta que Sarasqueta se negó a utilizar el arma y fue Etxebarrieta el que le dijo, dámela porque yo sí la voy a utilizar, etcétera, etcétera. Claro, y uno está leyendo eso y de repente uno dice, joder, después de 40 años o 50, no sé cuántos han pasado, resulta que todavía están aflorando pues verdades que no están oficializadas, curiosamente, ¿no? Es como, bueno, pero eso se va a ir publicando sotto voce, porque yo creo que, me parece a mí, nosotros damos por cerrado el asunto. Bueno, mira, en tanto lo social no. Los subcontratas no. Los sueldos precarios no. Los estercoleros no. Eso es lo que va a venir ahora. Lo de las mujeres racializadas tampoco. Las mujeres socializadas tampoco. Bueno, todo eso va a entrar. Y en cambio, ya sin hacerte preguntas, pero hay una literatura en español en los últimos 2 o 3 años que se ha nutrido mucho de ese tema. Ya, los últimos años, ¿no? Los postres. Sí. Los postres. Yo digo que eso es bien, pues el que quiera postre, pues ahí están los postres. Pero yo no entro en la valoración de igual de otras, pero bueno, pero ahí hay a ver, yo no le pido a nadie que juzgue ni que deje de juzgar y tampoco voy a entrar en valoraciones ni nada, pero bueno, hay un hecho, ¿no? No es lo mismo publicar una novela sobre el asunto en el 1995 que en el 2017. Hay una pequeña diferencia que se llama interioridad, exterioridad. Bueno, pero son temas abismales. Yo ya sé que esto es falso, que uno no puede hacerlo, pero es que estoy hasta la coronilla. Entonces, no sé, es como quien... Cuando Robert Grace, ¿cuántas veces he repetido yo últimamente el título de la novela de Robert Grace después de haber ido a la Primera Guerra Mundial, que volvió y después de ver todo lo que vio, escribió un libro que se llama Goodbye to All That, adiós a todo eso? Bueno, yo es que digo eso y me siento tranquilo, digo yo también, adiós a todo eso, porque ya vale. O sea, yo ya tengo 68 años, creo.
Muy bien llevados. Entonces ya vale ya. Mira, yo, Achaga es un gran poeta y ahí tenemos yo creo que tenemos un poema ahí, ¿no? Del que tenéis fotocopiado. Y si no si le apetece leerlo, es que yo no tengo... Pero digo el libro, no está en el libro. Ah, en el libro... Sí, porque está la letra muy pequeña. Sí, está en el libro, sí, efectivamente. Es este. 37 preguntas. Porque para ahorrar hojas. Ya. ¿Te apetece leerlo? Incluso en vasco lo puedes leer. Lee un poquito en vasco. Es este que continúa aquí. Se llama... 37 preguntas. Bueno, este poema tiene casi tantos años como yo. Pero sigue totalmente vigente, sigue... Es raro leer un poema tantos años después. Pero bueno, lo hago. Bueno, en euskera, para que oigan ustedes un poco el sonido de la lengua, se titula Hogeita mazazpi galdera mugaz bestalde dudan kontakto bakarrari. Esaian, zoriontsuak altzareten mugaz bestaldeko biztanleak. Kausitzen alduzue maitasuni zikira zuen maitatuen arteko 125 edo gehiaren baitan, ala hemen bezala mutu aldirote telefonoak, biloz mortuak bailiren, gau ez gau, biloz mortuak bailiren etxeko laberintuaren azkeneko salan. Que es 37 preguntas a mi único contacto al otro lado de la frontera. Dime, ¿es feliz la gente allí, al otro lado de la frontera? ¿Encuentra su amor respuesta en un 20 o 22% de los casos? ¿O como aquí son mudos los teléfonos, corazones desiertos noche tras noche, corazones desiertos en la última habitación del laberinto? ¿Hay en vuestro reino, entre vuestros territorios, algún lugar llamado Greenland o Groenlandia? ¿Son sombríos sus valles? ¿Hay gasolineras de la compañía Shell? ¿Se acercan las mariposas hasta las conchas amarillas, ni aún en invierno? ¿Nunca existió allí un espía llamado Cenizas? Dime, ¿es feliz la gente allá al otro lado de la frontera? ¿Nunca soñáis con cangrejos y con niños ciegos? ¿Os acordáis alguna vez del ciclista Tom Simpson, de cómo se asfixió en el Obisque? ¿Qué me decís de la imagen de su maillot como una tabla de ajedrez rota sobre la gravilla? Al otro lado de la frontera, ¿protege la hoja al fruto? ¿Hay fresas? ¿Tienen los peces abisales presentimientos acerca del sol? ¿Saben distinguir la palabra luz de la palabra sombra? Aquellos que al tomar el tren desaparecieron en la transparencia de la tarde, ¿hasta cuándo conservaron la ilusión de que podían quedarse? Se me ha dicho que para los pájaros no hay otro destino que el viento y que hay barcos que jamás alcanzan un puerto. Cuando vosotros habláis del destino, ¿a qué os referís exactamente? ¿A las ventajas de un trabajo seguro? ¿Quizá a lo que se come con salsa de naranja? ¿Nunca rezáis por las caravanas de desierto? Sois muchos los habitantes del otro lado de la frontera. ¿Esta gente que veo todos los días por la calle vive allá? Muy hermoso, ¿eh? Simplemente que realmente el poema conserva la frescura de cuando yo lo leí por primera vez hace muchos años. Realmente es un poema de una coloquialidad, una imaginación, una profundidad y una riqueza de ideas que y además yo siempre he tenido la sensación de la gran aportación tuya para la renovación de la poesía vasca, ¿no? Sí. Bueno, porque en todo lo vasco la influencia religiosa ha sido enorme. No hago valoración, claro, porque si uno habla contra la música religiosa también tendría que hablar contra Bach, ¿no? Con lo cual no hago valoración, pero es así, es decir, que los temas, incluso en poesía, igual que en escultura, bien lo sabes, Oteiza, todos, bueno, los temas tenían esa profundidad, no sé, esa profundidad de lo religioso, esa apelación al sentido divino. Bueno, entonces no aparecía la vida cotidiana, la vida de todos los días, incluso lo que luego en los movimientos ha sido el pop y tal. Bueno, entonces
quizá nosotros, pero sin mayor mérito. Me refiero que, bueno, éramos hijos de la época, claro. Yo empecé a escuchar música pop cuando tenía 13, 14 años, que era cuando estaban los Beatles y que ha sido tan importante en nuestra vida toda esa música. Bueno, entonces, claro, nosotros aportamos, bueno, yo no sé, digamos, un poco esa vida cotidiana y luego, bueno, yo tenía tendencia al expresionismo, me parece, ¿no? Un poco imágenes muy fuertes y así. Pero bueno, yo creo que dimos el salto hacia lo cotidiano, lo materiales vulgares, no sé, tono menor, no el tono mayor. Aquí hay un juego de palabra, por cierto, que no se puede traducir, que es, cuando habláis del destino, ¿a qué os referís exactamente? Entonces hay un momento que digo, a lo que se come con naranja, y es que en vasco destino es patúa, claro, patúa, aunque es aate, pero patúa, pato, puede ser, no hay un juego. Entonces digo, a lo que se come con naranja, al pato, cuando... Eso no era traducible. Bueno, muchísimas gracias. No. Bernardo sigue, no sé cuántos años dijo, si eran 58, 57, sigue igual de fresco que cuando estuvo otra vez aquí, entusiasmado por la literatura.